Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo están? En un minutito empezamos ya con la segunda parte de neoplasias pulmonares y de la pleura. Ok, voy a compartir mi pantalla para empezar. Ok. ¿Se me escucha y se ve la presentación? Sí, doctor. Perfecto. Justo aquí quedamos en esta diapositiva, ¿verdad? Cuando íbamos a empezar la clasificación histológica del carcinoma broncogénico y habíamos dado las pautas generales de las neoplasias pulmonares, sobre todo malignas, no hemos hablado mucho de las benignas, ¿ya? Y miren, esta es la clasificación que todavía está vigente en la OMS, para la OMS, del carcinoma broncogénico, o sea, del carcinoma pulmonar primario, ¿no? Tenemos al carcinoma epidermoide y al adenocarcinoma como los dos más importantes y frecuentes tumores de células no pequeñas del pulmón. Luego tenemos el carcinoma de células pequeñas que corresponde a un porcentaje no tan ínfimo, bastante importante, entre 20 y 25%. Y luego tenemos al carcinoma de células grandes, que ocupa alrededor del 10 a 15%. Hay una quinta categoría que habla del carcinoma epidermoide combinado con adenocarcinoma. Entonces, el epidermoide, el adenocarcinoma, el de células grandes y el adenoescamoso son considerados como los carcinomas de células no pequeñas. Y el carcinoma de células pequeñas, obviamente, es el que se lo clasifica como carcinoma de células pequeñas, ¿sí? Entre los carcinomas epidermoides, la clasificación clásica nos habla de un bien diferenciado, moderadamente diferenciado y pobremente diferenciado. En el adenocarcinoma el problema es un poquito más complejo de acuerdo al patrón arquitectural del carcinoma, ¿sí? Tenemos el adenocarcinoma bronquial con un patrón acinar, bronquial con un patrón papilar y bronquial sólido con formación de moco, que es el que resalta el origen de adenocarcinoma de estas neoplasias sólidas, pobremente diferenciadas en cierto modo. Y luego tenemos una variedad especial de adenocarcinoma, que es el adenocarcinoma bronquiolo-alveolar, que mientras se encuentre intraepitelial o in situ, incluso o comprometiendo varias áreas, pero sin romper la membrana basal o sin comprometer la pleura, se constituye como un adenocarcinoma in situ, ¿ya? Con patrón bronquiolo-alveolar, pero no es el verdadero carcinoma bronquiolo-alveolar. El adenocarcinoma de tipo bronquiolo-alveolar es el que rompe la membrana basal e infiltra el parénquima pulmonar, o eventualmente también se habla de carcinoma bronquiolo-alveolar cuando compromete la pleura visceral y o parietal, ¿sí? Los carcinomas de células pequeñas son los de verdaderamente células pequeñas, semejantes a linfocitos, que también se puede decir que son linfocitoides, o los carcinomas avenulares, en células en avena, ¿sí? Luego tenemos de células pequeñas, pero de tamaño intermedio y que tienden a ser poligonales.
Y luego tenemos el carcinoma de células pequeñas combinado con un carcinoma epidermoide. ¿Sí? A este se conoce como carcinoma mixto de células pequeñas. El carcinoma de células grandes puede ser un indiferenciado de células grandes, uno de células gigantes y uno de células claras. ¿Ya? En otros órganos se puede hablar de carcinomas indiferenciados cuando también pueden ser de células pequeñas, pero en el pulmón se reserva el término de células pequeñas para esta variedad avenular, intermedia o mixta, sobre todo avenular, ¿ya? Y luego tenemos el verdadero carcinoma adenoescamoso, que parece ser fruto de la desdiferenciación de estos dos carcinomas, ya sea del adenocarcinoma o del carcinoma de células escamosas o epidermoide. ¿Sí? Entonces, este es el panorama general de la clasificación histológica de los carcinomas pulmonares. ¿Sí? Hay una clasificación histológica paralela también, ¿sí? De células pulmonares epiteliales. Tenemos el epidermoide, variantes papilar de células claras, de células pequeñas y basaloide, el carcinoma de células pequeñas combinado, el adenocarcinoma mínimamente invasivo, no musinoso, con un patrón de crecimiento lepídico, que es el clásico del bronquiolo alveolar, o de un patrón acinar, papilar o sólido, según el patrón predominante. Y tenemos la variante musinosa con abundante producción de moco, tanto intracitoplasmático como extracitoplasmático. Luego el carcinoma de células grandes, carcinoma neuroendocrino de células grandes, el adenoescamoso, el carcinoma con elementos pleomórficos como elementos sarcomatoides o sarcomatosos. Tenemos en esta categoría de clasificación al tumor carcinoide, que puede ser típico o atípico, ¿no? El carcinoide como tal es el típico y el carcinoma neuroendocrino atípico. Es el carcinoma neuroendocrino poco diferenciado, ¿no? El bien diferenciado es el típico y el atípico es pobremente diferenciado, pero tiene un origen neuroectodérmico. Luego tenemos el carcinoma de las glándulas, tipo carcinoma de las glándulas salivales. Este es un carcinoma bonito, realmente parece un carcinoma derivado de las glándulas salivales en el bronquio, ¿sí? Y justamente deriva de las glándulas bronquiales de los bronquios, que se ubican en la submucosa de los bronquios, y tiene esta diferenciación parecida al de las glándulas salivales, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de cada uno de estos tumores en sus características principales anatomoclínicas, ¿ya? Correlación estrecha con el tabaquismo, cierto, muy cierto. Es por eso que este carcinoma, el epidermoide, está bajando en frecuencia en los varones sobre todo, mientras que el adenocarcinoma está subiendo en frecuencia, ¿sí? ¿Dónde se ubica? Es centro-broncocéntrico, diríamos, ¿ya? O sea, se ubica principalmente a nivel del hilio pulmonar o en las proximidades, o sea, en los bronquios de gran calibre, mayormente en los bronquios extrapulmonares, aunque también podría ser intrapulmonares, pero en los grandes bronquios. Más frecuente en varones, sigue siendo esto, es real. Las lesiones pueden crecer en forma indolente y al crecer a un tamaño considerable pueden ulcerarse y necrosarse. Tienen un aspecto blanco grisáceo y una consistencia firme. Penetran en la pared bronquial para invadir el parénquima adyacente. Ese es su comportamiento primario, ¿no? Y es por eso que en general metastatizan más tarde que los adenocarcinomas. Pero no quiere decir que no metastaticen, tienen capacidad metastásica. Ya hemos hablado de los carcinomas epidermoides o de células escamosas en las mucosas, ¿no? Que tiene un comportamiento mucho más agresivo que en la epidermis de la piel, ¿sí? Y esta es una mucosa. Los bronquios, la tráquea, los bronquios son mucosas y por lo tanto se comporta agresivamente, aunque con una evolución bastante más indolente, ¿sí? Entonces, microscópicamente los vamos a clasificar desde bien diferenciados hasta muy poco diferenciados
o anaplásicos. Las características histológicas que nos permiten reconocer a este cáncer, cuando sobre todo son bien diferenciados o moderadamente diferenciados, son la presencia de perlas córneas o quistes córneos también, la producción de queratina, el citoplasma de una coloración acidófila, gruesa y de una refringencia parecida a la del vidrio. Por eso hablamos de un citoplasma vítreo. Y la presencia muy destacada de los puentes intercelulares, ¿no? Que es lo que hace que se parezca a la epidermis, de ahí el nombre de epidermoide. Aunque el término más aceptado semánticamente es el carcinoma de células escamosas o planas, ¿ya? En la inmunohistoquímica podríamos utilizar, aunque no de manera específica, pero bastante utilidad clínica tiene estos dos anticuerpos, el P63 y el P40, para distinguir de otros carcinomas de origen glandular, por ejemplo, ¿ya? Tiene mucha incidencia el tabaco, hemos dicho, ¿no? Y esta es la imagen tomográfica, radiográfica, macroscópica y microscópica de este tumor, sobre todo en este caso bien diferenciado, ¿no? Vean que es una lesión broncocéntrica, o sea que nace en los bronquios principales, ya sea a nivel del hilio pulmonar de uno de los pulmones, y crece en este sentido, llega a tener gran tamaño antes de dar metástasis en ocasiones. A veces no todos los cánceres se comportan como la norma, no siguen una norma estricta, pero en términos generales eso es, ¿ya? Vean aquí un gran tamaño, aquí ubicación broncocéntrica, aquí un gran tamaño, blanquecino como está descrito, sí puede tener áreas de antracosis acumulada, cosa que es típico de los pulmones de las personas que tienen la edad típica de presentación en la séptima o sexta década de la vida. Y aquí tenemos la histología clásica, células epiteliales de talla mediana a grande, con un citoplasma acidófilo, ¿sí? Con un reforzamiento periférico característico por la presencia de citoqueratinas y la presencia de perlas córneas. Miren, esta es una perla córnea. Son células dispuestas en forma circular en torno a una pequeñísima luz donde se puede observar frecuentemente la queratina, ¿sí? Producida por las células neoplásicas. A veces son binucleadas, a veces tienen mayor atipia. Aquí tiene un patrón relativamente monomorfo, pero es atípico. Aquí vemos una mitosis, en fin, ¿no? Hay pleomorfismo moderado, diríamos, pero porque es bien diferenciado. Este es un carcinoma bien diferenciado. Fácilmente podemos advertir que es un cáncer y que es epidermoide por la presencia de las perlas córneas. Aquí tenemos otra vez dos macros. A veces se necrosa y sufre degeneración quística. Aquí también se puede degenerar y quistificar y a veces incluso inflamar y producir abscesos por la necrosis que se produce. Aquí tenemos además de lo que ya hemos visto, la presencia de perlas córneas, áreas medio sarcomatoides. Este ya tiene áreas bien diferenciadas y áreas poco diferenciadas. Vean, los cánceres no siempre tienen lo que dicen los libros. Todos son bien diferenciados. No, hay áreas poco diferenciadas, áreas bien diferenciadas. Pero nos concentraremos en esta imagen. Vean aquí entre las células y las células estos pseudopuentes intercelulares como espinas. De ahí el nombre de carcinoma espinocelular también, espinocelular, ¿no? Bueno, y la presencia de células más planas, típicas, con núcleos hipercromáticos, un citoplasma acidófilo, granular, fino, vidrioso, podríamos decir, muy acidófilo y vidrioso, en general amplio y reforzado, y estas desmosomas estirados, que son las que parecen espinas, ¿sí? De ahí el nombre de espinocelular, ¿no? Se puede ulcerar e inflamar, pero bueno. Ahora vemos el adenocarcinoma, supera con creces actualmente al carcinoma epidermoide, ¿sí? Y esto no solo es válido para los hombres, sino más bien y principalmente para las mujeres, debido a esa correlación de
hábito tabáquico, ¿sí? En la mitad del siglo pasado eran más los hombres que fumaban y ahora son más las mujeres que fuman. Aunque también, de acuerdo a la cultura, está disminuyendo esto, ¿no? Hay una menor correlación con el tabaquismo, sin embargo, pero tiene influencia. En algunas variedades de adenocarcinoma, el tabaquismo está incluso ausente, pero en la mayor parte siempre hay algún hábito tabáquico de por medio. Y en las mujeres, el hecho de que utilicen cigarrillos suaves, con un filtro largo incluso, hace que la aspiración sea profunda y por lo tanto el adenocarcinoma se presente periféricamente, no broncocéntrico, ¿no? Por eso es que aparece como una masa periférica, pero de origen bronquial o bronquiolar, incluso a nivel alveolar, ¿sí? Tiene un crecimiento más lento que el carcinoma epidermoide, pero da metástasis más precoces, ¿ya? Las fibrosis, las retracciones pleurales y la desmoplasia son característicos y en general no alcanza el tamaño de los carcinomas epidermoides, masa de menor tamaño. Microscópicamente, muchos patrones arquitecturales. Los más frecuentes son el tubular, el acinar, el papilar. Pero puede haber un patrón lepídico, que es lo que caracteriza a los bronquiolo-alveolares y que caracteriza también a los adenocarcinomas in situ, como hemos dicho. El micropapilar, el sólido y los poco diferenciados anaplásicos. Algunos no se pueden reconocer a no ser que uno pueda ver un poquito de mucina y pueda sobreexpresar esta mucina con tinciones especiales, ¿sí? Como el PAS, por ejemplo, ácido periódico de Schiff. La inmunohistoquímica también nos ayuda hasta cierto punto para ver el origen de adenocarcinoma bronquiolar, pulmonar, ¿sí? Aquí tenemos el factor 1 de transcripción tiroidea, que es el TTF1, y la napsina A son típicos, además de muchos otros marcadores, pero nunca pueden estar ausentes estos dos. Cuando uno trata de identificar, por ejemplo, un tumor en la pleura, a ver si es primario de pulmón o de otros órganos, mama, colon, tracto digestivo en general, ¿no? Entonces, estos dos marcadores juntos, si son francamente positivos, nos inducen a un origen broncopulmonar. Aquí tenemos las imágenes, ¿no? Lesiones periféricas, típicamente, patrón papilar. Y aquí, ¿qué les parece? Un patrón tubular, ¿verdad? Varios túbulos con un poquito de estroma entre ellas. Aquí las papilas son clásicas, tienen un tallo fibrovascular y un revestimiento epitelial columnar atípico, ¿sí? No es el patrón lepídico clásico, este es un patrón papilar del adenocarcinoma, ¿sí? Aquí tenemos uno un poco menos diferenciado, siguen siendo túbulos alargados de talla variable, formando microtúbulos en el seno del túbulo grande, en fin, ¿no? Hay pérdida de la polaridad, las células son más pleomórficas, los núcleos más discarióticos, con nucleolos, y pueden haber mitosis frecuentes, como las que vemos aquí y aquí. Incluso puede haber necrosis también, ¿no? Aquí tenemos uno menos diferenciado, pero con una tinción de PAS podemos ver la producción de mucina, de moco. ¿Ok? Aquí estructuras tubulares con moquito adentro, ¿sí? No resaltado porque es una tinción, aunque sí podría ser un PAS que se puede imaginar que está aquí el moquito intracelular y poco moco extracelular. Aquí tenemos un patrón complejo, más papilar que sólido, y aquí tenemos un patrón más sólido que papilar, como este, ¿no? Y aquí producción de mucina. ¿Ok? Aquí tenemos un patrón sólido, pobremente diferenciado, podría ser carcinoide, melanoma, cualquier cosa, pero vemos que con el PAS nos ayudamos a ver la producción de mucina, de moco. Suele ser periférico, hemos dicho, periférico, a veces subpleural, puede causar retracciones a nivel de la pleura, tiene este patrón característico parecido al del cáncer de mama, con unos
bordes irregulares, infiltrantes, esa coloración blanco-amarillenta, aunque este es un pulmón fijado típico, ¿no? Pero miren la periferia en la que se ubica. Otro carcinoma es el bronquiolo alveolar, que les decía que tiene que ser infiltrante para denominarse adenocarcinoma de este estilo, bronquiolo alveolar. Si mientras no es infiltrante, hablamos nomás de un adenocarcinoma in situ con este patrón lepídico de crecimiento o bronquiolo alveolar, ¿sí? Sin embargo, la estadística es muy variable, de 1 a 9% de los cánceres pulmonares, igualdad en cuanto a los sexos. Los síntomas son pues, iguales a los de cualquier patología neoplásica o no neoplásica del pulmón, grave, claro. Tos, hemoptisis, dolor, ocasionalmente cuadros de neumonía intersticial difusa. Y la diseminación y las metástasis son tardías. Diseminación y metástasis tardías. El nódulo único periférico puede tener este tipo de presentación, un nódulo único periférico o múltiples nódulos que coalescen, que confluyen y dan un aspecto similar a una neumonía, ¿sí? Por la coalescencia de los múltiples nódulos que se van sumando unos a otros hasta dar un síndrome de condensación o algo parecido, ¿sí? Son grupos de células tumorales, secretan mucina, forma infrecuente de adenocarcinoma, aunque en algunos países la tasa no es muy baja, se origina en regiones distales, bronquiolo-alveolares justamente, por lo tanto casi siempre periféricos, y está relacionado con cigarrillos, ¿sí? La microscopia, células tumorales altas, productoras de mucina, que forman papilitas, unas papilas, y que tienen un crecimiento lepídico, es decir, aquí tienen la papilita, aquí tienen ese aspecto neumónico que a veces presenta lesión, aunque puede inicialmente parecer un nódulo solitario, susceptible de ser extirpado y relativamente curado el proceso. Cuando es un nódulo único, claro que es difícil diagnosticarlo, pero de todos modos, si lo encontramos, si el paciente tiene la suerte de encontrarlo temprano y con ese aspecto de nódulo solitario periférico, entonces se puede hacer incluso una segmentectomía y tener una muy larga sobrevida al paciente, porque la evolución es lenta, hemos dicho, ¿no? Y este es el clásico patrón lepídico que va comprometiendo áreas del epitelio bronquial y áreas no comprometidas, ¿ya? Aquí tenemos compromiso, y aquí no hay compromiso. Aquí hay compromiso, aquí hay también, y aquí un poco menos, ¿no? Ese es el clásico patrón lepídico de proliferación. Es una especie de, no son metástasis propiamente dichas, pero de diseminación transepitelial. Ahora tenemos el carcinoma microcítico, sabemos que es el más agresivo de los tumores pulmonares, tiene muy mal pronóstico, puede ser central, generalmente central o ileal como el de células escamosas, pero a diferencia tiene un crecimiento rápido y agresivo y casi siempre ya al diagnóstico ha dado metástasis hematógenas, que suelen ser hematógenas, ¿sí? Una intensa y una fuerte relación con los cigarrillos. La mayoría de los que tienen un carcinoma microcítico son fumadores, en una tasa de aproximadamente 99%, ¿sí? Más frecuente en varones, incurable quirúrgicamente, responde bien a la quimioterapia y la radiación, pero aunque la respuesta al principio es espectacular, la recidiva y la proliferación de las metástasis es incuestionable, ¿sí? Imparable, ¿ok? Muchos de los carcinomas pulmonares, hemos visto en la anterior clase, presentan cuadros paraneoplásicos, síndromes paraneoplásicos, pero el que más frecuentemente da un síndrome paraneoplásico es el carcinoma microcítico, ¿sí? Y los síndromes paraneoplásicos básicamente se caracterizan por la producción hormonal ectópica y las hormonas más frecuentemente secretadas por estas células neoplásicas, hormona antidiurética y hormona adrenocórticotrófica, ¿sí? En la microscopia lo que vamos a ver son células pequeñitas, avenulares, linfocitoides, que crecen en forma de sábanas, sin una organización tubular, papilar, o sea, una organización en sábanas sólidas,
sin formar ninguna arquitectura en particular, ¿sí? No tienen diferenciación epidermoide ni glandular, a no ser que sea una forma mixta de carcinoma microcítico, con epidermoide incluido, ¿no? Y este es el aspecto broncocéntrico, células uniformemente pequeñas, aquí parecen linfocitos, aquí un poquito más alargados, muy frecuentemente tienen este tipo de patrón, como si estuvieran estirados al sacar la biopsia, que se llama alteración de aspirado, ¿no? Asopardi, se llama fenómeno de Asopardi. Aquí tenemos una citología con estas celulitas y aquí otra vez vean cómo es un crecimiento difuso en sábanas, poco cohesivo además, ¿sí? Y las células son muy monótonas, pero muy intensamente basófilas, con los núcleos muy grandes en relación al citoplasma, ¿ya? Estamos hablando de células pequeñas, pero la relación núcleo-citoplasma está francamente agrandada, aumentada. Y los núcleos, cuando los vemos de cerca, tienen una cromatina fina, grumosa, ¿sí? Y pueden crecer en racimos, pero más frecuentemente en estas sábanas poco cohesivas, ¿ya? En estas neoplasias se perciben niveles altos de una proteína antiapoptósica, que es el BCL2, ¿sí? Pueden ser positivos para tinciones neuroendocrinas, como la cromogramina, sinaptofisina y CD57. Carcinomas de células grandes. Aquí tenemos unas células bastante grandes, más de 30-40 micrómetros, ¿sí? Algunos pueden ser gigantes o pueden formar incluso sincicios multinucleados o pueden tener un citoplasma claro. Aquí lo que vemos es células gigantes, ¿sí? En un crecimiento irregular, disperso, sin una estructuración característica, ¿ya? Aquí lo mismo, tenemos células poliédricas, grandes, con núcleos vesiculosos o hipercromáticos, y los vesiculosos con nucleolos prominentes, formando una especie de sincicio, varios sincicios. Otros tumores pulmonares son los amartomas, los tumores carcinoides, y vamos a ver también tumores mediastínicos y tumores pulmonares metastásicos, ¿ya? Los amartomas no son verdaderas neoplasias, saben ustedes. Los tumores carcinoides son de origen neuroectodérmico, neuroendocrino, mejor. Los tumores del mediastino frecuentemente pueden ser secundarios a tumores pulmonares, pero hay que diferenciarlos de otros, como los timomas, linfomas, etc. Y las metástasis hacia los pulmones. Uno de los órganos más frecuentemente metastatizados por cánceres de mama, de colon, de estómago, de hígado, de páncreas, de lo que sea, son los pulmones, ¿ya? Son órganos que reciben doble circuito sanguíneo a través de la arteria pulmonar y a través de de las arterias bronquiales, y tienen entonces caudal de irrigación importante, por lo que es fácil que les lleguen las metástasis. Miren, este pulmón está plagado de nódulos metastásicos, algunos que tienen forma de moneda, otros no, irregulares, multilobulados. Bien, describiremos algunas de las características de estas variantes de tumores pulmonares. Los amartomas son pseudoneoplasias nodulares, benignas, relativamente frecuentes, formadas por cartílago, vean, cartílago y otros tejidos, pero que en general están presentes normalmente en los pulmones, ¿sí? Pueden ser masas periféricas pequeñas o grandes, tienen esta apariencia sólida, de ahí que hay que biopsiar o eventualmente extirpar para estar seguros de que no se trate de otra cosa, ¿no? Entonces tenemos bronquios, tejidos mesenquimatosos, de sostén, vasos sanguíneos, pero lo más característico es el cartílago. Podemos ver también, miren, células adiposas
y tejido fibrocolagenoso, obviamente. Tumores carcinoides, 1 al 5%. En algunas estadísticas llega al 5% de los tumores pulmonares. Tiene diferenciación, como habíamos dicho, neuroendocrina. Pueden ser típicos o de bajo grado, o pueden ser atípicos o de alto grado, ¿sí? Los típicos tienen una monotonía relativa, poca atipia, y tienen una tasa de sobrevida que alcanza el 87% a los 5 años. Los atípicos son más agresivos, ¿sí? Y se caracteriza por una tasa o un recuento mitótico más elevado, la presencia de necrosis y solamente un 56% de sobrevida a 5 años. Se caracterizan macroscópicamente por ser masas intrabronquiales, a veces polipoides, pediculadas incluso, muy vascularizadas, pero que no suelen pasar los 3 o 4 centímetros, ¿ya? Histológicamente vamos a ver nidos y cordones de células redondeadas, relativamente pequeñas y muy uniformes, y con las tinciones especiales podemos ver que tienen gránulos neurosecretores, ¿sí? Típicos de las células neuroendocrinas. Por lo tanto, los marcadores típicos para identificar estos tumores son la enolasa neuronal específica, la serotonina, la calcitonina, la bombecina, en fin, de acuerdo al gránulo que produzca, la secreción que produzca. Pero también podemos usar cromogramina y sinaptofisina. Bien, son lesiones nodulares, a veces pediculadas, bilobuladas o polipoides, y aquí tienen ustedes un bronquio probablemente de gran calibre, y aquí tienen el epitelio bronquial normal, y de este ha surgido esta masa tumoral que está formada por células pequeñitas, uniformes, bien diferenciadas, que con las tinciones especiales podemos identificarlas como de origen neuroendocrino, ¿sí? A veces tiene este patrón característico endocrino con muchos vasitos sanguíneos rodeando a estos nidos y trabéculas que están formadas por células uniformes, muy parecidas unas a otras, ¿sí? Este es el clásico patrón del tumor carcinoide, pero pueden no ser tan bien diferenciados y entonces hablamos de células más alargadas, más fusiformes, una densidad celular mayor y no tiene esta organización clásica de trabeculitas o nidos sólidos separados por abundante irrigación sanguínea, ¿sí? Y puede tener necrosis, hemorragia, en fin, porque tiene un crecimiento más acelerado, ¿no? Entonces, estos tienen una menor sobrevida que estos. Este sería un carcinoide típico y este sería un carcinoide atípico o tumor neuroendocrino. Bueno, nos salimos un poco del pulmón y solamente repasamos, porque vamos a ver en otros temas, algunas de las lesiones primarias más importantes del mediastino, tumores mediastínicos. Una forma interesante de enfocar la posibilidad diagnóstica, de sospechar de un diagnóstico, es en la ubicación en la que vemos la masa tumoral, ¿sí? Ustedes saben que los tumores se caracterizan por formar masas tumorales, justamente. Si la masa tumoral la ubicamos en el mediastino superior, ¿qué tenemos que pensar? Siempre va a haber linfoma de por medio, ¿sí? Pero también timoma o lesiones tiroideas. No se olviden que a veces hay tiroides intratorácicos, ¿no? Bóceos intratorácicos, por ejemplo, o tumores intratorácicos derivados del tiroides, glándulas paratiroides que han acompañado al tiroides, ¿sí? Adenomas sobre todo o hiperplasias, y metástasis. Siempre hay que considerar metástasis, sobre todo si lo que parece ser el agranamiento está localizado en un paquete ganglionario, en un grupo ganglionar, ¿no? El mediastino anterior, si la masa está ubicada en el mediastino anterior, tenemos que pensar también en timoma, teratoma, o otra vez linfoma, lesiones tiroideas y paratiroideas, ¿no? En el mediastino anterior, sobre todo si es mediastino anterior y superior, ¿sí?
Aquí se solapan las posibilidades diagnósticas. En el mediastino posterior, en cambio, más importante sería pensar en tumores de origen neurológico, ¿no? Tumores neurogénicos, de nervios periféricos sobre todo. ¿Sí? Ahí que tenemos los schwannomas o neurilemomas y los neurofibromas. Pero también los linfomas, siempre presentes. Los linfomas como posibilidad diagnóstica y a veces una hernia gastroentérica, ¿sí? Una hernia hiatal gastroentérica, ¿no? Y en el mediastino medio, pues hay que pensar en quiste broncógeno, en quiste pericárdico y otra vez linfomas. ¿Sí? Bueno, y ahora veamos los tumores pleurales. Los tumores pleurales, los más frecuentes, igual que en el pulmón, son las metástasis, ¿sí? Pero aquí, además de las metástasis de órganos distantes, están también las metástasis de órganos cercanos, como los pulmones, precisamente, ¿sí? Muy frecuente, muchas metástasis pleurales son de origen pulmonar. Pero para eso tenemos que justo tratar de ubicar el primario, ¿no? No es muy frecuente. Paradójicamente, uno pensaría que los tumores más frecuentes están en pulmones, hígado, colon. Ahí debe estar, o si es varón, próstata, si es mujer, mama. Pero no siempre es fácil encontrar el origen de una metástasis pleural. Pero entonces hay que ir haciendo un protocolo de inmunohistoquímica que tal vez nos pueda dar hasta cierta posibilidad, pero importante posibilidad, el probable origen de las metástasis pleurales, ¿ya? Casi siempre los tumores pleurales, sean primarios o metastásicos, van a cursar con un derrame pleural. Este es un evento asociado frecuente, muy frecuente, ¿sí? Es poco probable que haya metástasis y que no haya paralelamente un derrame pleural. Luego tenemos dos tumores primarios de la pleura. El tumor fibroso solitario, que es benigno, y el mesotelioma, que es maligno, ¿sí? Entonces, ¿qué es el tumor fibroso solitario? Que antes se llamaba mesotelioma benigno. Hay que descartar ese término, ¿ya? Ahorita les digo por qué. Es un tumor localizado, circunscrito. Rara vez invasor, tiene un comportamiento benigno y no está relacionado con los factores de riesgo del mesotelioma maligno, justamente, como la exposición al amianto, que es tan importante para el origen de los mesoteliomas, ¿sí? Y su resección completa es habitualmente curativa. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y el mesotelioma, en cambio, está asociado a exposición ocupacional por el amianto hasta en el 90% de los casos. Sí, es demasiado. 90% de los trabajadores de amianto, 90% de los mesoteliomas tienen antecedentes de haber trabajado o haber estado en contacto, sobre todo trabajado en minas o en fábricas donde se maneja el amianto, ¿sí? Solo el 20% de los casos tiene asbestosis pulmonar concomitante. Tiene una agresividad importante, es de gran malignidad el mesotelioma, invaden el pulmón al que lo atrapan como si fuera una coraza que lo va comprimiendo, al pulmón comprometido, obviamente, y pueden metastatizar ampliamente. De hecho, esta es la forma en que el mesotelioma termina con la vida del portador, ¿no? El riesgo personal es de 7 a 10% a los trabajadores de amianto, se refiere, ¿no? Y un periodo de latencia muy largo. Pero si hace 45 años que no trabajo con amianto, igual tiene ese periodo de latencia, que puede llegar a tener ese periodo de latencia, ¿sí? Tan tardío en su presentación. Entonces, incluso en los trabajadores de amianto, el carcinoma pulmonar sigue siendo el más frecuente, más si es fumador. A pesar de que hay una estrecha relación entre el amianto y el mesotelioma, el amianto tiene también relación con el cáncer pulmonar. Y de hecho, más frecuentemente los trabajadores o los que han estado en contacto importante con amianto van a desarrollar carcinoma, adenocarcinoma pulmonar sobre todo,
y no mesotelioma. Pero esto no contradice el hecho de que sea un factor importantísimo de riesgo para el mesotelioma maligno. ¿Sí? ¿Qué caracteriza al tumor fibroso solitario con mayor especificidad? Estas lesiones no son de origen mesotelial. Por eso es que han dejado de llamarse mesoteliomas benignos. Tienen su origen en el tejido conectivo submesotelial. Una característica constante es la ausencia de positividad para citoqueratinas, en contraste con la expresión constante de estas en los mesoteliomas, incluso cuando son sarcomatoides. ¿Ya? Porque los mesoteliomas, ahorita vamos a ver, se pueden clasificar en epitelioides, sarcomatoides y mixtos, ¿no? Y esta es la característica típica de un tumor fibroso solitario de origen en la pleura submesotelial, ¿no? Aquí, vean, nódulos bien circunscritos. Y el mesotelioma maligno, en cambio, miren, es un tumor infiltrante difuso que va cubriendo todo el pulmón como si fuera una coraza y lo va reduciendo, lo va atelectasiando prácticamente. Y la imagen es, pues, francamente diferente. Tiene una mayor atipia, una mayor celularidad, mitosis. En este caso, por ejemplo, tenemos un tumor, un mesotelioma mixto. Áreas epitelioides, vean estas, que parecen glándulas, y áreas fibroblásticas, o sea, fusadas, fusiformes. Entonces, este es un mesotelioma mixto, epitelioide y sarcomatoide, epitelioide, sarcomatoide, epitelioide, sarcomatoide. ¿Sí? Aquí tenemos un epitelioide puro y aquí un sarcomatoide puro. Y aquí otra vez un mesotelioma que ha infiltrado toda la coraza peripulmonar. ¿Sí? Y aquí tenemos que puede ser no solo una coraza, sino formar masas tumorales múltiples, nódulos, ¿sí? Que van comprimiendo al parénquima pulmonar y obviamente también lo logran infiltrar. Aquí me gusta mucho esta imagen comparativa entre el mesotelioma epitelioide y el mesotelioma sarcomatoide. ¿Sí? Aquí parecen glándulas. Imposible de diagnosticar histológicamente, de diferenciarlo con un adenocarcinoma. Para eso necesitamos, sobre todo, inmunohistoquímica o microscopio electrónico. ¿Sí? Con el microscopio electrónico lo que vamos a ver es una superficie con múltiples microvellosidades largas en los mesoteliomas. ¿Ya? Uno podría intuir un poco cuando está desarrollado sobre la superficie pleural, pero no es garantía, ¿sí? Porque son prácticamente idénticos histológicamente el adenocarcinoma y el mesotelioma epitelioide. ¿Ok? Para eso utilizamos, les decía, nos podemos ayudar con la inmunohistoquímica, ¿sí? De hecho, la mayoría de los mesoteliomas, recordaremos este detalle, son de este estilo. La mayoría de los mesoteliomas son epitelioides. Unos pocos son sarcomatoides y otros muy pocos tienen un patrón mixto, como el que hemos visto acá. Un patrón mixto, ¿no? Sarcomatoide y epitelioide. ¿Ya? Y claro, los anticuerpos más útiles para su diagnóstico, la calretinina, el Wilms tumor 1, citoqueratina 5-6 y algunos otros anticuerpos D240. En la microscopia electrónica, como les decía, las microvellosidades largas. ¿Ya? Entonces, concluimos en que el mesotelioma es francamente maligno, ¿sí? Se origina en células mesoteliales, es positiva para estos marcadores, tiene en su mayoría un patrón epitelioide, seguido de un patrón sarcomatoide y de un patrón mixto. ¿Sí? Y tiene mucho que ver con el asbesto, ¿no? Las fibras de asbesto. En Bolivia el tamaño de las fibras de asbesto no es muy pequeño como en el África, por ejemplo, y es por eso que tenemos menor cantidad de mesoteliomas en Bolivia o probablemente en Latinoamérica también, que en otros continentes, ¿sí? Entonces, este es un epitelioide y este es un mixto. Epitelioide con áreas sarcomatoides, ¿no? Y aquí tenemos
la típica birefringencia y morfología de las fibras de asbesto. Aquí tenemos un mesotelioma que está creciendo en forma de coraza, que tiene un patrón predominantemente epitelioide. Y pueden desencadenar un poquito de desmoplasia, que no hay que confundir con un mesotelioma mixto. Bien, con eso tendríamos entonces la parte de cáncer pulmonar terminada, de tumores pulmonares y pleurales y mediastínicos, aunque solo los hemos mencionado. En la próxima clase espero terminar la patología pulmonar con la charla de patología pulmonar restrictiva o patología intersticial pulmonar. ¿Ya? Nos vemos entonces el miércoles a las 8. Adiós. Hasta el miércoles. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.